Lo que me han pedido que os cuente dentro de este experto universitario en competencias digitales, probablemente muchos de los temas que yo voy a ir tratando a lo largo de esta sesión son cosas que vais a ir viendo en otras de las sesiones más especializadas, más en profundidad, pero me parece que lo que voy a intentar es daros un contexto donde creo que encajan ese tipo de cosas. Efectivamente, como se decía, yo básicamente vengo del mundo de la comunicación, de una comunicación que es donde empecé, pues cuando estudié periodismo en el año 93 y acabé mi carrera de periodismo. Lo digital existía, pero lo digital no tenía ni de lejos la penetración, la importancia, la estratégica orientación que tenemos hoy. Cuando hablamos de cualquier tipo de comunicación, prácticamente lo digital es indisoluble. Pero los fundamentos de lo que hay en la comunicación digital están en la comunicación. Lo importante no es el medio solamente, y no debemos caer en el error de pensar que lo importante es el canal o es el medio. Lo importante sigue siendo el mensaje y la audiencia. Eso es lo que hace la comunicación. La comunicación al final utiliza un código común, que es común para un emisor y para un receptor, permite que eso a través de un canal llegue a la otra parte y lo que intentamos siempre en la comunicación no es solamente transmitir nosotros, sino que lo que olvidamos que es más importante es que nos entiendan. Comunicar, si no hay un entendimiento en la otra parte, no es una comunicación, es una emisión unidireccional. El entorno digital, que como veis aquí en las definiciones, tiene que ver con los dedos, porque es que es verdad, es que lo digital tiene que ver con los dedos y casi todo lo que nosotros estamos haciendo al final tiene incluso algunas consecuencias de fisioterapia, porque están aflorando lesiones que normalmente no teníamos. El túnel carpiano, tirones en el pulgar. Eso tiene que ver mucho con el uso que estamos haciendo de los móviles y de los dispositivos digitales, pero lo que realmente supone esta revolución es que la cantidad de datos, la cantidad de bits y bytes que pueden componer los mensajes y cómo se decodifican imágenes o sonidos o textos en bits y bytes permite que una gran cantidad de información fluya a través de esos canales, de esas redes, que claro, eso ya era digital hace 20 años, pero lo que ha ocurrido es que con el auge de Internet lo que hemos conseguido es que esos canales prácticamente sean ubicuos. Es decir, ya no hay que llegar con un canal puramente físico, como cuando imaginemos en la época en que comunicarse quería decir yo escribo una carta, la pongo en el correo, esa carta llega a su destino al cabo de meses o semanas y alguien se entera de lo que yo quería decirle. Lo digital acelera muchísimo esos procesos, pero además no requiere solamente que haya una conectividad como la del correo o como la del telégrafo punto a punto, sino que ahora lo digital lo que nos permite en muchos casos es que esa conectividad sea muy universal. Nosotros compartimos contenidos, compartimos nuestros mensajes de una manera muy abierta. Y eso tiene una serie de oportunidades, plantea oportunidades para los que nos dedicamos a la comunicación, que yo siempre entiendo la comunicación como la resultante de una buena comunicación genera reputación. La reputación es lo que todos nosotros tenemos como percepción sobre una realidad. Yo tengo una reputación, pero lo importante no es la que yo tengo, es la que yo tengo en vuestra cabeza, en la de todos y cada uno de los que me escuchan hoy o de los que me hayan conocido. Y el agregado de esas reputaciones es lo que podrá decir que yo tengo una buena o mala reputación. Y probablemente el tener buena reputación con uno de vosotros no implica que la tenga con otro. La reputación no es transferible. Es decir, que yo sea una empresa con buena reputación no garantiza automáticamente que todas las personas con las que esa empresa tenga una relación vayan a pensar de la misma manera que mi reputación es buena. Porque la reputación se compone de varios elementos, pero hay dos factores que son muy importantes. Uno es la influencia, la capacidad que tengamos de ser relevantes para los públicos en los cuales estamos impactando, y la comunicación, que es la gestión profesionalizada de esa interacción con muchos de esos actores con los que tenemos relación.
Todo eso genera unos intangibles. Si pensamos en cada uno de nosotros tiene una serie de tangibles. Uno mide unos centímetros determinados, pesa un determinado peso, tiene un color de ojos, tiene un color de pelo, tiene o no tiene pelo. Es decir, todo eso son elementos tangibles. Ahora, uno es más o menos simpático, más o menos brillante, tiene más o menos sentido del humor. Eso no es fácil de medir y pesar, como si medimos y pesamos si alguien pesa X kilos, mide X centímetros o tiene el pelo de X color. Esos son los intangibles. Y esos intangibles cada vez son más importantes. Si vosotros pensáis en cómo entráis normalmente en cualquier reunión por primera vez, sea una reunión de amigos, sea una reunión en clave profesional o sea una reunión con una comunidad de vecinos, las primeras impresiones, eso que se dice, las primeras impresiones son las que cuentan, pues así es en la mayoría de los casos. Casi todos nosotros tenemos una impresión de lo tangible, cuánta gente hay, dónde están, cómo están sentados, y tenemos una impresión intangible, cómo me miran, los he notado más amigables o menos amigables, se ha hecho un silencio incómodo. Todos esos son elementos que tienen que ver con esa reputación que vamos generando. Y como os decía antes, todo eso ocurre en un entorno en el cual hay emisores, hay canales, hay un mensaje que es lo que viaja por ahí y hay una audiencia que nos introduce y nos genera muchas más oportunidades de conseguir la comunicación digital, el efecto comunidad. Si pensáis también en cómo vosotros mismos en vuestro día a día estáis experimentando la comunicación digital, uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo está siendo las redes sociales. Lo que os está permitiendo las redes sociales es visualizar que además de ser yo mismo, soy yo mismo en una comunidad. Soy yo mismo con unos intereses afines a otros, en unas ubicaciones geográficas determinadas, con unas aficiones concretas. Es decir, empiezan a surgir lazos que nos unen a unos y a otros más allá de lo que la pura comunicación hacía, cuando A emitía y B recibía un mensaje. Ahora resulta que A y B, a través de muchos de estos canales, como son las redes sociales, que veremos un poco más adelante, nos empiezan a permitir hacernos, darnos cuenta de que A y B tienen muchos más intereses en común de los que a lo mejor eran conscientes. A y B han descubierto de pronto que son fans del mismo equipo de fútbol, o que han viajado a los mismos sitios, o que les gustan las mismas comidas. Y todo eso genera una afinidad y genera un efecto comunidad. Eso es muy importante porque eso es parte de lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión, que es un elemento muy diferencial y muy potente de la comunicación digital y que para los que os queráis dedicar o os dediquéis ya profesionalmente al mundo de la comunicación, pues es importantísimo, porque comunicación tiene también una raíz común con esta comunidad. La comunicación ya deja de ser algo unívoco que yo lanzo y empieza a ser algo que cuando has recibido genera afinidad y vínculos, empieza a ser comunidad. Y esa comunicación digital, pues hoy tiene enormes ventajas. Si pensáis cómo se comunicaba hace pues apenas 1 o 2 siglos, la comunicación tenía un enorme límite en llegar al mayor número de personas. Y realmente, si uno piensa en la literatura, la mayoría de los libros que han llegado hasta nuestros días, de los clásicos, han llegado a pesar de todo. Porque lo normal es que cuando eso lo único que tenía era un soporte físico, el hecho de que alguien haya conservado ejemplares de obras clásicas como la Ilíada o como, no sé, cualquiera de las obras de Descartes o cualquiera de las obras de cualquiera de los autores más clásicos, tiene que ver o de Freud o de Kafka, el que queráis, pero cualquiera de esas obras, en el momento en que fueron concebidas, la única manera que tenían de perdurar en el tiempo era el soporte físico. La imprenta hizo posible que aquello que alguien antes tenía que escribir a mano y si quería que alguien más lo leyera, había unas figuras que eran los copistas, que se dedicaban a copiar a mano, y normalmente eran frailes y monjes. Si habéis visto El silencio de la rosa, el nombre de la rosa, perdón, es una de esas películas donde se refleja perfectamente. En esa época
el soporte físico era lo único que garantizaba que las ideas que se querían comunicar pudieran tener un recorrido. Tú escribías algo, si hacías copias y lo enviabas a sitios, había más gente que lo veía. Eso deriva en un fenómeno que son los medios de comunicación, la prensa, los periódicos. Esos periódicos empezaron a difundir esa información de una manera más masiva y llegaba a más gente, pero había algunos factores que eran importantes, como que uno recibiera el periódico. No todo el mundo podía recibir un periódico porque no había periódicos en todas partes donde uno podría estar viviendo. Segundo, que lo supiera leer, que tampoco parece algo muy obvio, pero no todo el mundo tenía un nivel de alfabetización como el que probablemente tenemos hoy. Y en tercer lugar, que uno tuviera además las ganas y el tiempo, porque lo tenía que hacer cuando podía hacerlo. Es decir, imaginémonos una época sin luz eléctrica, pues cuando uno pudiera dedicarle el tiempo para leer, probablemente con una luz de vela, seguramente en un momento en el que cuando llegas a casa estás mucho más cansado, porque hablo de hace algunos siglos, la actividad era mucho más física de lo que tenemos hoy. Claro, esto que os estoy hablando, si uno lo compara con lo que vive hoy, se da cuenta de que la diferencia fundamental es que hoy todo está al alcance de todos. Prácticamente, yo me acuerdo hace unos años cuando estaba viajando por el Masai Mara en Kenia y me sorprendía ver a los Masai absolutamente vestidos como masáis, con unas túnicas y con unas lanzas, y de repente el tipo tenía una llamada, se rebuscaba en el refajo y sacaba un móvil, un smartphone, y a través de ese smartphone estaba absolutamente conectado y veías en medio de la sabana donde tú podías estar sintiendo que allí no había mucha civilización, de pronto había una especie de kiosco y ahí recargabas tu móvil y podías comprar tarjetas, podías recargar datos, podías tener incluso cargadores de batería con energía solar, y todo eso estaba pasando en una sabana donde tú no ves demasiada civilización. Lo cual quiere decir que incluso en esas circunstancias lo digital permite que la información llegue a todos. Es un método muy sencillo para compartir esa información, lo estamos viendo, y cómo de rápido y de fácil es compartir una foto, compartir un pensamiento, compartir un meme. Todo eso nos está permitiendo que los tiempos en que comunicamos sean prácticamente en tiempo real. Uno puede estar, y de hecho ahora mismo si alguno está tuiteando, está comunicando en tiempo real cosas que están ocurriendo en este momento. Si alguien está grabando en vídeo y emitiendo, haciendo un streaming, un directo o un story de Instagram, está haciendo que la realidad sea en tiempo absolutamente actual, compartida con mucha más gente de la que habrías llegado en otra época. Y además con una riqueza de formatos que permite combinar el texto, la imagen, la fotografía, el audio. Es decir, cada vez más la experiencia es enormemente enriquecedora y enriquecida. Y esa es una realidad imbatible. Si nosotros vemos lo que el Monitor Europeo de Comunicación del año 2020, que es un estudio que se hace entre todos los comunicadores europeos, nos dice cuáles son los canales que ellos consideran como los más importantes, más relevantes para llegar a sus audiencias, y pensemos que esos comunicadores pueden hablar desde empresas de gran consumo, desde empresas o partidos políticos, desde universidades, es decir, todos aquellos que quieren comunicar su mensaje a una sociedad en general o a una audiencia en particular, usan canales. Aquí veis una sucesión de canales y vemos entre estos canales que hay unos canales que crecen mucho. El canal que más ha crecido en el año 2020, en opinión de esos comunicadores en toda Europa, ha sido la comunicación móvil, la comunicación a través de teléfono, de tableta, de apps, de webs móvil. Esa comunicación ha crecido más de un 10% en un año respecto a otro. Tiene mucho que ver, por ejemplo, tiene mucho que ver el hecho de que esta comunicación en el contexto en el que estamos hoy, un año 2020, probablemente se va a ver todavía más importante a medio plazo. De cara al año 23, esa comunicación móvil va a ser todavía más importante. ¿Por qué? Porque el teletrabajo y la movilidad van a hacer que todos nosotros nos estemos acostumbrando de una manera muy rápida a poder hacer todas estas cosas que hemos visto que podíamos hacer en movilidad, sin tener que estar conectados a nuestro ordenador
como si tuviéramos solo ese ordenador en una mesa de nuestra oficina y solo, o de nuestra universidad, y solo ahí pudiéramos estar haciendo este tipo de cosas. Hay otros elementos, como pueden ser, por ejemplo, el social media, las redes sociales, Facebook, Twitter, los blogs, todo esto, los comunicadores piensan que no va a evolucionar mucho, no va a crecer mucho más en los próximos 3 años. Probablemente va a estar en niveles parecidos a los de ahora. Y habrá algunas cosas que incluso decrezcan, por ejemplo, la comunicación cara a cara, la comunicación presencial, física, los medios de comunicación tradicionales, periódicos, revistas, son ejemplos de algunas de las cosas que previsiblemente en 3 años los comunicadores proyectan que van a perder fuerza respecto al año en el que estamos. Mientras que otras cosas, como decía, como la comunicación móvil o como algunos otros elementos, van a ganar esa presencia, van a ser más importantes. Y eso yo creo que ese es el paisaje en el que tenemos que entender que se desarrolla nuestra actividad. Es un paisaje en el cual han nacido formatos y canales que hace apenas 10 años no estábamos considerando tan relevantes. Si uno piensa, por ejemplo, como me pasaba a mí, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Navarra mi carrera de periodismo, pues en el año 91, 92, era realmente, vamos, yo me acuerdo en esa época yo tenía un teléfono móvil y ese teléfono móvil, que lo tenía por razones de trabajo, es que era una especie de zapatófono que hoy nos parecería absolutamente impresentable. Nadie querría un teléfono, primero con el peso que tenían aquellos primeros NEC y segundo con el tamaño que tienen y además con la cobertura que tenían, que era absolutamente mínima. Hoy si pensáis en el entorno en el que estamos, prácticamente hemos pasado de una comunicación que estaba centrada en ordenadores de sobremesa a una variedad de dispositivos que además son intermodales, es decir, interoperables. Quiere decir que yo puedo estar haciendo esta misma videoconferencia con vosotros hoy, esta charla, pero si de repente mi ordenador fallara por algo, yo puedo entrar en el mismo momento a través de mi iPhone y además si yo tuviera un problema con mi iPhone, probablemente con mi misma tablet, que también tengo cerca de mí, de manera que a través de 3 dispositivos diferentes puedo estar en la misma reunión y además cambiando rápidamente de uno a otro o incluso el propio sistema me puede ofrecer ese cambio. Claro, en una época en que prácticamente hablábamos de que el canal digital eran los ordenadores de sobremesa, pues esto es un avance. Y esto nos lleva también a que tengamos que empezar a pensar que no nos debemos dejar llevar solo por lo que la tecnología nos permite hacer, porque nos olvidaríamos de que lo importante es lo que queremos contar. Y lo que queremos contar tiene que ser algo en lo que el canal le aporte y añada. Por ejemplo, yo ahora desempeño mi labor en una compañía multinacional, como se decía en la presentación, que operamos en 23 países. Que la información a nuestros empleados, que son más de 40.000 por el mundo, les llega normalmente a través de su intranet, a través de las pantallas de televisión que tienen en las plantas, en las fábricas donde fabricamos los productos que hacemos para la industria del automóvil, que son carrocerías y chasis. Pero claro, ¿qué pasa cuando esas fábricas están cerradas? Que es lo que ha ocurrido durante la pandemia. Una de nuestras plantas, por ejemplo, de las 11 que tenemos en China, está en Wuhan. Os podéis imaginar que ahí es donde empezó el COVID y, por lo tanto, fue desde muy pronto en el año cuando supimos que aquello iba a ser un problema. Y las plantas en abril, prácticamente no había ninguna planta en el mundo abierta. Y en ese momento lo que nosotros tenemos que hacer es ser capaces de comunicarle a mucha gente mensajes que les sirvan para saber qué se espera de ellos, qué va a pasar con nosotros, hacia dónde van las cosas. Y descubrimos que el móvil era la herramienta más útil. ¿Cómo llegamos a los móviles con una información que a la gente le resulte práctica? Utilizando el podcast. Esto es lo que hemos hecho en esta crisis. Hemos dado un contenido que podía ser eminentemente de comunicación interna. Para llegarle a la gente hemos tenido que llegar a través de canales que son mucho más amplios que los que uno maneja como comunicación interna. Hemos puesto esa comunicación en LinkedIn, hemos puesto esa comunicación en Twitter, hemos usado YouTube. Muchos de esos canales que no son solo para mis empleados, son abiertos a mucho público. Y eso, en general, porque una de las variables que más valoran las comunidades es precisamente lo que llamamos el engagement. Y ese engagement, el estar enganchado, si pensáis en vosotros mismos, ahí tenéis una serie
de iconos que reflejan muchas de esas redes sociales. Muchas de esas redes sociales o canales no los usaréis todos y probablemente no usaréis todos para todo y para todo igual. Habrá canales que utilicéis para un entorno más profesional, otros para hablar con vuestros amigos, otro para compartir con el mundo vuestras reflexiones. No usamos las mismas redes para hacer las mismas cosas. Por eso es muy importante este concepto de engagement, porque esto es lo que nos engancha. ¿Quiénes somos los enganchados a las redes sociales en España? Pues una población de internautas de casi 30 millones de personas. Y de esos, el 87%, es decir, de los casi 9 de cada 10 españoles que usamos las redes sociales, 8, casi 9 de ellos usamos las redes sociales y 9 de cada 10 somos internautas. Porcentaje de internautas, lo curioso es que también lo digital nos está unificando mucho porque está democratizando el acceso a todos estos contenidos. Lo que tenemos es que hay un porcentaje altísimo de la población internauta que probablemente está en torno a los 40 años de media, pero eso quiere decir que hay gente de 16, 24 y claramente la IAB no está analizando aquí como población publicitaria a los menores de 16 porque los códigos de buenas prácticas entienden que a los niños no se les hace publicidad, pero todos sabemos que no es así. Sabemos que hay un porcentaje de internautas enorme, una población probablemente cercana al 100% de los jóvenes por debajo de 16 años son usuarios de canales digitales. Y todo esto además con un nivel de educación pues, razonablemente alto, con unos estudios universitarios en gran parte y unos estudios de secundaria. Es decir, lo que estamos viendo es que realmente la población, desde el punto de vista de los usuarios de redes sociales y de canales digitales en España, está bastante bien en términos demográficos. Es gente con un nivel de educación alto y es gente con unos niveles de edad que le permiten normalmente estar en edad de trabajar. ¿Cuáles son las redes sociales que más están funcionando en España? Ahora mismo la red dominante, el canal social dominante es WhatsApp. Esto no es igual en todo el mundo. Si yo, por ejemplo, pienso en lo que pasa en nuestra propia empresa en un país como China, la red en la cual la gente tiene acceso a gran cantidad de funcionalidades se llama WeChat. Y es una mezcla de muchas de estas redes. Lo curioso de los chinos es que, como llegan un poco tarde a esta revolución de los canales sociales, lo que han hecho es acelerar pasarse muchas pantallas de golpe. Entonces, un WeChat es una mezcla de un WhatsApp, es una mezcla de red social como Facebook, es una mezcla de Instagram, es una mezcla de Twitter, es una mezcla de PayPal, es una mezcla de muchas de las cosas que normalmente tendríamos en diferentes aplicaciones. Lo que estáis viendo es una red que ya ha nacido puramente con el estilo asiático y que ya ha nacido prácticamente en este entorno en China, es TikTok. Y TikTok es la red que más crece ahora mismo en el mundo. Y los usuarios de redes, además, solemos ser bastante promiscuos, es decir, no usamos solo una red. Normalmente tenemos varias redes y usamos unas redes para unas cosas y otras para otras. Pensar en cómo usáis vosotros mismos las redes, que seguramente no es lo mismo o sea, es lo mismo que os estoy contando. Y de media, la mayoría de la gente ha sido bastante usuario de esas redes varias veces. El uso y frecuencia, pues las redes que más han aumentado su frecuencia de visita han sido People y TikTok. Pero otra que es Waze, que a lo mejor es una red que para muchos de vosotros probablemente ni siquiera es conocida, porque es una red en declive, es una red que va perdiendo fuelle. Algunos, los más mayores, probablemente habéis oído hablar de algunas redes como MySpace o algunas otras redes como Flickr, entonces Pinterest incluso. Muchas de esas redes han ido naciendo, han tenido un momento de máximo esplendor, pero también han caído de una manera muy rápida, porque uno de los fenómenos que va asociado a este mundo de las redes sociales es que las cosas suelen ser muy efímeras. La mayoría de la gente, como os decía antes, no utiliza las redes para las mismas cosas. Hay quien las usa, mayoritariamente las usamos para entretenimiento, también las hay para interactuar. Interactuar puede tener que ver
con hablar con las familias, puede tener que ver con compartir fotos. Algunos también las usan para informarse. En vez de usar los medios de comunicación, hay un porcentaje muy alto de la gente que recibe su información a través de las redes sociales. Algunos se inspiran en las redes sociales, otros conocen gente, buscan pareja, analizan qué tendencias son las que están funcionando, siguen el mercado profesional, buscan trabajo. Al final, eso es lo que nosotros hacemos con las redes. ¿Qué tipo de cuentas son las que seguimos? ¿A quién seguimos nosotros en redes? Pues la mayoría de nosotros a lo que primero seguimos es a nuestro círculo más íntimo, amigos, familiares y conocidos. Está creciendo mucho el auge de lo que llamamos influencers, esa gente que nos inspira por algo, nos interesa, nos gusta lo que hacen o queremos imitarlos. Y al final es gente que tiene influencia social. Esa influencia social incluso había un momento en que se inventaron un índice que era el índice Cloud, que era tu nivel de influencia. Y ese índice te daba unos números que tú estabas, en algunos casos, empeñado en subir, mejorar tu nivel de influencia. Y lo hacías buscando más engagement con la gente. ¿A quién seguimos también? A marcas, seguimos a medios de comunicación y está creciendo el seguimiento a partidos políticos, porque las redes sociales se han revelado como un enorme canal para la movilización social y política. Si pensáis en lo que podría haber sido, pues no sé, las redes sociales del canal del Partido Socialista o del Partido Popular de hace 10 años, no serían prácticamente nada relevantes. No tendrían prácticamente nadie siguiéndolas y la importancia de esos partidos estaba en influir en los medios de comunicación generalistas para que sus líderes políticos aparecieran en las redes. Si lo comparas con cómo estamos hoy prácticamente no hay nadie metido en política que no tuitee, que no tenga sus canales sociales, que no intente tener su persona digital, que es como llamamos a cada uno de nosotros. Y eso es un enorme cambio, porque eso ha fomentado muchísimo el que la gente quiera participar más activamente en actividades de movilización social. Si pensáis en lo que fue el 15M de hace unos años, pues eso ha hecho un auge de movimientos sociales que no tienen que ver solo con la juventud, porque hoy los jubilados son un enorme usuario de redes sociales. Los desempleados, por supuesto. La gente que está confinada en casa y está en procesos de ERTE o está en procesos de expedientes de regulación temporal o permanentes, es un gran usuario de redes, de redes sociales. El despliegue que ha supuesto en España en los tiempos del confinamiento Netflix, Amazon Prime, Movistar Plus o HBO, por citar solo 4 de las redes de las networks de películas y series online vía streaming con un modelo de negocio basado en suscripciones de pago mensual, el país donde más ha crecido en el mundo es España. Y eso tiene que ver con dos factores. Uno, con que efectivamente la pandemia nos está llevando a tener un confinamiento muy largo y a que haya mucha gente en casa que no sabe cómo entretenerse y no tiene una afición por la lectura o no tiene una afición por el deporte en casa. Y entonces las series son una magnífica manera de evadirse. Pero la segunda, y no es menor, es que resulta que el ancho de banda y el despliegue de fibra que en España hemos tenido durante muchos años ha hecho que España sea de los únicos países en el mundo donde Netflix, por ejemplo, no se ha caído. Porque cuando millones de personas se conectan a la vez a una misma incremento del uso de Internet de hasta el 25%. Y ha habido eso que llamamos cocooning, de hacernos como un capullito, como meternos en nuestra cuevita. Y eso ha incrementado el consumo de contenido audiovisual de una manera radical. Todas esas plataformas han vivido aumentos de en torno al 40%. Hemos pasado de estar usando también nuestros teléfonos para hablar por teléfono a videollamar por teléfono. Y hemos incrementado muchísimo el uso de eso gracias a que estando en casa usamos nuestra wifi normalmente para hacer eso. Pensad que estamos hablando normalmente unos 50 minutos al día, que quiere decir que una hora prácticamente de nuestro día la estamos usando en videollamadas. Y además, como estamos confinados,
y lo único que puede llegar a veces hasta nuestras casas, y ahora que hemos estado con confinamientos perimetrales en muchas poblaciones de España, lo que hemos tenido es un incremento también del comercio electrónico, que nos ha hecho a todos y también a los comerciantes desarrollar una oferta comercial online muy importante. Esta tendencia que vivíamos ya hacia la digitalización, en la pandemia se ha acelerado muchísimo. Y se ha acelerado y nos ha llevado a reinventarnos. Ahí veis, por ejemplo, abajo donde hablo de stands y visitas virtuales, lo que nosotros hacemos. En los salones de automóvil donde nosotros solemos ir a enseñar nuestros productos, ¿qué haces cuando no hay salones del automóvil físicos? Porque no hay reuniones de personas y no hay posibilidad de viajar gente de diferentes países a una feria del automóvil o a un salón como podría haber sido el Mobile World Congress o cualquiera de las ferias a las que habríamos tenido que ir. Pues hay ferias virtuales. Hay ferias virtuales en las cuales tú puedes crear stands virtuales y con avatares estar enseñando ese stand como si lo estuviera visitando un usuario. Estamos utilizando realidad aumentada en la cual con gafas de realidad aumentada alguien puede estar viendo en una sala sin nada más como si estuviera rodeado de muchas de las cosas que normalmente no va a poder tener porque no está físicamente donde esas cosas ocurren. Estamos cambiando la manera en que formamos a la gente. Está habiendo clases online para que alguien que le enseñas cómo fabricar algo, cómo manejar una maquinaria, se lo tienes que enseñar con una combinación de un vídeo y de una gafa, unas gafas en las cuales está sintiendo como si tocara los mandos de ese aparato. Pero es que hay otros sectores como el del lujo que se han inventado tiendas virtuales. El lujo vive mucho de tiendas, de grandes boutiques, flagship stores, muy lujosas. ¿Y qué pasa cuando la gente no puede ir a tus tiendas? Pues hay que inventarse maneras de hacer algo diferente. Si vamos viendo un poco cuáles son los retos que tenemos por delante, si pensamos en este entorno de comunicación digital en el cual vemos una multiplicidad de canales, cada vez más canales, cada vez más herramientas. No sé si habéis tenido esa experiencia, pero hoy estamos usando una plataforma que es GoToWeb. GoToWebinar. Pero es que han proliferado una multitud de plataformas para hacer este tipo de reuniones, desde Zoom, desde Microsoft Teams, desde Cisco, desde Webex, desde cualquiera de ellas, por supuesto Google Hangouts, tienes muchísimas, Skype, muchísimas de esas plataformas se están convirtiendo en un estándar para todos. Y de hecho, me apuesto algo a que prácticamente todos en vuestro móvil o en vuestra tablet o en vuestro ordenador tenéis no menos de 2 plataformas para hacer videollamadas y para hacer sesiones de trabajo virtual. Están naciendo fenómenos, lo que ha hecho esta pandemia por la digitalización es que probablemente ha adelantado, como decía McKinsey en un informe reciente, más de 5 años, lo que habría ocurrido dentro de 5 años lo está provocando que pase hoy en el acceso a los hogares de banda ancha. La cantidad de gente que se ha suscrito a servicios de banda ancha mientras el confinamiento les obligaba a estar en casa. La penetración de redes sociales nuevas. TikTok es un ejemplo, pero no es el único. La penetración del mobile, call, la videollamada, ha sido brutal. La proliferación también de plataformas de contenido audiovisual. Pero es que además ha habido también un auge de herramientas aplicadas a la productividad de las empresas. Los chatbots, cuando llamas a un call center y tú llamas para que te atiendan y la mayor parte de la llamada la estás haciendo con una máquina, con un robot. Te dice, si quiere esto, marque el 1, si quiere tal, marque el 2. Pero mucho más complicado incluso si tú le haces una pregunta con reconocimiento de voz y con inteligencia natural, con lenguaje natural, esa máquina identifica lo que le estás preguntando y te da una respuesta, porque la mayoría de las preguntas son muy similares. Si estáis pensando en un aeropuerto, la mayoría de las preguntas tienen que ver con si hay retrasos, si no hay retrasos, dónde está el parking, dónde se recogen las maletas, cómo denuncio un no sé qué pasa si han cancelado mi vuelo. Muchas de esas respuestas se pueden tener preelaboradas. Y lo que tenemos que tener es una programación que nos permita saber por dónde llegan esas llamadas y gestionarlas. Y además lo digital te permite trazabilidad, te permite saber cuánta gente ha llamado, quiénes son, dónde han llamado, a qué horas han llamado y todo eso va generando unos registros. Imaginaos la diferencia entre eso o tener que tener miles de telefonistas atendiendo llamadas y que al cabo de 10 llamadas ni su humor es el mismo, ni sus ganas de atender son las mismas, ni su interés es el mismo.
El robot siempre tiene el mismo interés. ¿Perdemos una parte de personalización? Supuestamente, pero os aseguro que la mayoría de las conversaciones que tenéis con robots no sois conscientes que estáis hablando con una máquina. Y voice apps, cada vez más también el uso del reconocimiento de voz y los asistentes de voz. Los que habéis visto lo que es Alexa de Amazon, lo que es el Siri de Apple o lo que es el OK Google, son todos sistemas asistentes virtuales, los llamamos. Y es como esa especie de mayordomo al que le vamos pidiendo cosas y ese mayordomo no solo nos las hace, sino que va aprendiendo con lo que le pedimos. Aprende lo que nos gusta, aprende lo que queremos, nos lo va ofreciendo antes y si sabe que cuando tú llegas a casa lo que le vas a poner es que ponga, le vas a pedir es que ponga una música de Red Hot Chili Pepper o de el último trapero que te guste, pues él llegas a casa y a lo mejor te lo ofrece o a lo mejor la pone directamente. Si sabe que te gusta un tipo de luz, empezamos a tener sistemas que se conectan con la cámara, con la casa y tenemos ya, hablamos de domótica y la casa empieza a hacer cosas. Baja los niveles de luz, sube los niveles de la tele, va encendiendo el horno, enciende la calefacción un rato antes de que lleguemos. Eso es lo que os vais a encontrar los que estáis probablemente en unos rangos, en unas generaciones como son la generación de los millennials, que son un poquito más mayores que la generación Z o generaciones posteriores que ya las empieza a ver, que son generaciones que ya han nacido absolutamente en este entorno digital. Y es un entorno en el cual nacen creadores de contenidos nuevos, estos que hemos hablado, influencers, los streamers, los usuarios digitales activos que son líderes de opinión, nacen modelos de relación nuevo, como incluso los eSports, en los que la gente está practicando deporte de una manera digital y está habiendo competiciones e incluso olimpiadas en las cuales eso se ha convertido en un verdadero negocio para muchas marcas. Y nosotros nos relacionamos diferentemente con las marcas. La mayor parte de lo que recibimos, que consideramos spam, información que no queríamos recibir y no deseábamos y no hemos pedido, nos lleva a rechazar esas marcas que nos hacen eso. Nos lleva también a buscar la confianza. Nosotros empezamos a discriminar quién abusa de esa confianza y quién me da confianza, porque veo que no usa mis datos de una manera exagerada, veo que me ofrece información que me resulta útil, veo que me gusta cómo me trata, cómo me habla, cuál es el tono de voz que utiliza conmigo. Todo esto que os estoy contando, cuando lo empiezas a ver en tu día a día, te das cuenta de cuántas veces eres consciente de que esto no me gusta, esta marca no me gusta cómo me hable. Esta publicidad que casualmente acabo de decir que estoy pensando en irme a las Canarias de fin de semana y de pronto me empiezan a aparecer anuncios de aerolíneas o de hoteles de Las Palmas y yo no los he buscado. Pero cada vez que entro en mi Instagram me van a aparecer, cada vez que abro mi página de Facebook me los ofrece, cada vez que buceo por Amazon para comprar algo me aparece publicidad referenciada a cosas de las que yo he estado hablando. Eso es porque igual que nosotros hablamos, alguien escucha. Y quien escucha es nuestro dispositivo, cualquiera de ellos, viendo por dónde navegamos, viendo lo que hablamos, escuchando lo que hablamos, entendiendo lo que hablamos, o por ejemplo aprendiendo de los millones de fotos que todos los días subimos a las diferentes redes sociales. Y lo que están haciendo esas máquinas, esos sistemas de inteligencia artificial, es aprendiendo. Y eso al final nos engancha, porque cada vez más el contenido que me refiere es un contenido más relevante para mí, más cercano a mis intereses. Y luego además, todo eso va, como digo, aprendiendo y empezamos a ver que los consumidores hemos cambiado algunos de los hábitos que teníamos. Lo que antes nos parecía impensable, que era pedir la comida a domicilio, nada más que en algunas ocasiones muy concretas y nada más que algún tipo de comida, hoy prácticamente nos damos cuenta de que cualquier tipo de comida la podemos tener en servicio a domicilio. Casi cualquier cosa que podamos comprar la podamos adquirir y es servida a domicilio. Tenemos una oportunidad de crear relaciones con los consumidores, ese engagement que hablábamos antes, diferentes a la que teníamos antes, a la que teníamos hasta ahora. Y eso incluso nos está llevando a que algunas de estas herramientas las tengamos que personalizar. Si os dais cuenta, vosotros ya lo habréis vivido, cuando os montáis en un vehículo
y el propio GPS podéis ponerle voz de hombre, voz de mujer, puedo elegir diferentes tipos de voces, puedo ponerle una voz de un cómico que me haga gracia, puedo elegir el idioma. Todo ese nivel de personalización solo va a ir a más, solo va a ir a más. Y en la medida en que los sistemas, lo que llamamos de inteligencia artificial o de máquinas que aprenden, machine learning, van aprendiendo con cada cosa que hacemos, sus búsquedas son mejores, más sofisticadas y lo hacen cada vez más relevante para nosotros. Lo que tenemos ahora, como decía, es que tenemos creadores de contenidos que nos están generando comunidades en torno a personas. Igual que antes uno tenía sus artistas favoritos e iba a ver sus películas, pero eso había que esperar normalmente un año o dos para que alguien estrenara una película nueva de Tom Cruise o de Melanie Griffith o de cualquiera de los artistas que normalmente protagonizaban esas películas, pues ese fenómeno se acelera y se hace todavía más agresivo en el caso de los influencers. La gente no tiene que esperar un año para que alguien estrene la nueva película. Es que a lo mejor cada día alguien sube stories, o a lo mejor cada día alguien hace un video post, o a lo mejor alguien cada día hace un comentario en sus redes sociales, sube 4 fotos y se convierte en algo de lo que hablamos todos. Eso que llamamos trending topic, un tema del que todos hablamos. Y esa comunidad lo que está generando es conversación. Las redes sociales son eminentemente, y casi todo lo digital es casi todo conversación, porque como decíamos al principio, esta comunicación es de 2 sentidos. Lo que nos permite es la interacción. Y eso, la interacción, genera datos. La verdadera economía en la que vamos a entrar es lo que llamamos la economía del dato. Esa economía del dato que nos plantea inmediatamente la contraparte del compromiso ético. Yo voy a saber cosas, si yo soy una red social de las que llamamos, por ejemplo, GAFA, que es como llamamos a Google, Amazon, Facebook y Apple. GAFA, cuando oigáis hablar de GAFA, son esas 4 grandes tecnológicas americanas. Lo que saben, si pensáis en lo que pueden saber, y yo os digo, lo que saben es más de lo que se os ocurre a vosotros que pueden saber, pero si pensáis en lo que pueden saber, os vais a dar cuenta de que el verdadero reto que plantea toda esta comunicación digital no es el tecnológico. Casi todo se puede hacer. Si pensáis en lo que hacíais hace un año con vuestros móviles y lo que hacéis hoy, vamos, yo tengo videoconferencias como esta desde mi propio coche, parado en un parking, y estoy hablando con 3 videoconferencias simultáneas mientras me llegan mensajes y mientras estoy mandando unas fotos. Y todo eso lo hago con un pequeño iPhone en un parking donde no tengo wifi. Es decir, el nivel de interacción que nos permite esto es enorme, pero no es un problema tecnológico. La tecnología nos permite hacer prácticamente ya casi cualquier cosa que se nos ocurre. Estamos viendo informativos de televisión donde no hay nadie haciendo la tele. La gente no está en las redacciones de la tele. Los invitados de un informativo están entrando desde su casa con videollamadas y alguien en un control de realización es capaz de hacer eso. Los periódicos hoy, la mayoría de los periódicos en España, se están haciendo con los periodistas desde su casa. Es decir, no es un problema tecnológico. El verdadero reto que tenemos es un reto ético. Es qué se hace con la información que se está generando cada segundo a través de esas redes sociales, porque esa información se puede utilizar para el bien o para el mal. Si pensáis en lo que estamos viviendo en países como España o en otros, ahora con Estados Unidos, con Trump, lo que está generándose de polarización en las sociedades entre los defensores y los detractores de cada uno de los candidatos, está alimentándose directamente de fenómenos que nacen en las redes sociales, pero que no son solamente el canal. Lo que hoy permiten las redes sociales, y eso lo vemos ya en las campañas electorales, es que a mí me lleguen los mensajes de lo que me va a gustar. Empieza a haber un fenómeno que es lo que llamamos la caja de resonancia, en la cual lo que leéis en vuestras redes sociales no es aquello que os enfada, normalmente es aquello que os suena bien. A mí me pasa esta experiencia y yo no sé si la compartiréis, pero si tenéis varios, que todos tenemos varios mundos, pero imaginaos que yo he estudiado en una universidad ultracatólica, pero luego tengo una familia en la cual tengo
Pues a lo mejor algunos familiares que pueden ser, por ejemplo, personas que tienen una comunidad gay. O tengo otras personas que a lo mejor interpretan que como yo trabajo en una empresa del sector de X, me tienen que gustar, por ejemplo, en mi caso, los coches. Todo eso son hipótesis, asunciones que la gente hace porque se imaginan que yo soy así. Pero ¿cómo puedo ser el mismo que a lo mejor es un fanático de los coches, a lo mejor es una persona muy comprometida con la causa gay y a lo mejor es una antiabortista acérrimo? Puede ocurrir que lo sea, pero lo normal es que cada uno de nosotros tenga diferentes facetas y no todos nuestros amigos y contactos ven la misma faceta. Lo que sí os pasará es que los que ven esa faceta vuestra creen que eso que les une a vosotros sois vosotros. Es decir, el que cree que porque yo he puesto una foto del Atleti, soy del Atleti, me empieza a contar cosas como si a mí el Atleti me gustara mucho. Y a lo mejor lo que he puesto es una foto, hoy a mí el fútbol me da prácticamente igual, pero hoy es un día importante porque ayer murió Maradona. Pues es significativo. Seguramente hoy Maradona saldrá en muchas conversaciones de gente que le encante el fútbol, pero también de gente que no le encanta el fútbol. Porque yo hable de Maradona no significa que me guste el fútbol. Pero si alguien lee hoy un comentario mío en una red social sobre Maradona, puede inferir que a mí me gusta el fútbol y de pronto me empieza a mandar los mejores goles de la temporada, me empieza a mandar cosas, me empieza a criticar un partido o árbitros. Yo acabaré diciendo, no tengo nada que ver con esta persona. Pero lo mismo me pasará si de repente cuelgo una foto de una planta muy bonita y alguien sospecha que es que a mí me gustan las plantas. A lo mejor esa me ha gustado, pero no soy un aficionado a la botánica. Ese es el problema. Y eso, imaginaros que lo que nos está llevando es a que tú sabes lo que a la gente le puede estar gustando más o menos y le empiezas a ofrecer lo que le gusta más o menos. Y también le puedes empezar a ofrecer aquellas cosas que le irriten. En las elecciones, por ejemplo, de Andalucía, se empezó a cuestionar mucho el uso que había hecho Vox de algunas de las cosas que se habían dicho en la campaña. Por ejemplo, algún candidato de la izquierda había dicho que prohibiría los toros. En Andalucía, donde hay mucha afición a los toros, resulta que de pronto alguien se daba cuenta de que era muy fácil dar con las comunidades en torno al mundo del toro. Y si tú en esas comunidades en torno al mundo del toro, los candidatos de Vox salían hablando de que iban a prohibir algunas cosas y ellos no querían que se prohibieran, lo que estás generando inmediatamente es afinidad con mucha gente. Y eso es muy rápido y eso se puede provocar de una manera muy clara. Por eso digo que lo más importante es lo que éticamente se puede hacer o no se debe hacer, porque vamos a saber mucho de los consumidores, vamos a compartir espontáneamente mucha información, pensar cuántas veces dais acepto a las cláusulas de privacidad o de contratos que no leemos para bajarnos esta última app o entrar a este tipo de sitio. Y todo eso va a generar cada vez más crisis, situaciones de crisis digitales, fenómenos que pueden empezar en las redes sociales, una viralización, un político al que le pillan haciendo algo que no debe y alguien lo ha grabado con un móvil, una persona cada vez más, por ejemplo, que conduce o hace un comportamiento de riesgo, lo graba y lo sube a la red. Todo ese tipo de cosas que a vosotros os pueden pasar, pensad que hoy primero dejan huella y lo segundo son cosas que no solo veis vosotros y las van a empezar a ver aquellos que están escuchando. Cada vez es más importante esto que llamamos monitorización de la conversación digital, porque nos va a decir qué está pasando en la sociedad, qué interesa y qué no interesa a esa sociedad. Y esas cosas son las que nos llevan a tomar decisiones como empresas, como consumidores o como marcas. Lo que pasa también cuando nosotros usamos las redes sociales es que lo que hacemos ya no se queda en nuestra casa. Es como cuando llevábamos en la época de la universidad una carpeta y dentro de la carpeta llevábamos las fotos que queríamos. Nadie tiene por qué abrir la carpeta y ver las fotos que tenemos, pero cuando yo las subo a mi muro es como si estuviera abriendo mi carpeta llena de fotos y las estoy enseñando. Y a lo mejor esas fotos en un contexto determinado me pueden gustar y en otro a lo mejor me avergüenzan. Imaginaros que vosotros os estáis haciendo unas fotografías para ver cómo progresáis perdiendo peso. Pues seguramente en un contexto adecuado
A vuestro endocrino le encantará ver ese progreso en vuestras fotos, pero seguramente a la persona que te va a contratar y es un reclutador que te va a hacer una entrevista de trabajo, ver la evolución de cómo te vas quitando tripa en las fotos que vas subiendo a tus redes sociales, pues a lo mejor no le aporta gran cosa. E incluso a lo mejor piensa que eres una persona que no es lo discreta que a él le gustaría para el empleo que quiere ofrecerte. Todo esto es importante que lo tengáis en cuenta porque lo que hacemos en redes digitales ya no es algo que desaparece. Y el momento en que haces algo en redes digitales es un momento en el que a lo mejor tomar decisiones en caliente, porque algo te ha parecido en ese momento muy importante. Yo os invitaría a que reflexionéis si algo que estáis publicando hoy aguantaría la prueba de verlo dentro de una semana. Por eso me gusta mucho, por ejemplo, el Instagram Stories. Desaparecen en 24 horas. Hay algunas de esas herramientas que han nacido precisamente por eso. Y también se pueden utilizar mucho para el mal. Tú puedes estar diciendo algo vejatorio o difamatorio y saber que en 24 horas probablemente desaparecerá y el que lo haya visto bien, pero si alguien no lo ha grabado, no hay pruebas. También se está movilizando mucho la sociedad en torno a causas, y eso es muy importante. Y en todo esto, lo que se genera es un fenómeno nuevo que no es tan nuevo. La mentira y la manipulación informativa ha existido siempre, pero la capacidad de propagar bulos, rumores o lo que llamamos ahora fake news es enorme gracias a las redes sociales y a la comunicación digital. Y pensar que hoy seríamos capaces, con un programa informático que está al acceso de cualquiera, seríamos capaces de poner en un vídeo a cualquier político que se os ocurra haciendo algo que jamás habrían hecho. Y la calidad de esa imagen, ninguno de nosotros a simple vista la detectaríamos como falsa. Es decir, lo que podemos hacer con la animación o los efectos digitales nos permite hoy hacer cosas que generan la credibilidad absoluta en todos aquellos que la reciben. Y cuando eso además se hace en torno a nuestra comunidad, como los que reciben cosas de nosotros piensan que son como nosotros y que estamos todos pensando de la misma manera, cuando yo le cuento algo que critica a un político, que critica a una causa determinada, los que piensan como yo o creen que piensan como yo porque son mi red social y son mis amigos en esa red, están mucho más convencidos de que lo que yo le mando a alguien como ellos es verdad. Y eso es lo que le da mucha fuerza a los bulos. Los bulos no son bulos porque los publica un periódico más o menos conocidos. Son sobre todo, viralizan sobre todo porque te los manda alguien que conoces. Y ese alguien que conoces, solo porque lo conoces y está en tus redes, tú le atribuyes una credibilidad superior a muchos más. Otro de los riesgos que está generando todo este entorno digital cada vez más sofisticado es el riesgo de la ciberseguridad. Necesitamos ser conscientes de que todo lo que hacemos en red tiene un componente de peligro, de riesgo, que es filtración de datos, suplantaciones de identidad, difusión de información confidencial, revelar datos confidenciales nuestros, números de tarjeta, domicilios, cuándo nos vamos de vacaciones, a qué hora no estamos en casa, fotos que podrían ser utilizadas, que son privadas, que las tenemos en nuestros servidores, pero que si alguien accede, no querríamos nunca que alguien robara esas fotos en las que hemos hecho fotos íntimas o de nuestros hijos o de nuestra casa por dentro. Ese tipo de cosas tenéis que tenerlas en cuenta porque en este entorno cada vez es más importante. E incluso los ciberataques se están convirtiendo en materia de comunicación. Hemos oído hablar de WannaCry, hemos oído hablar de algunos de los grandes virus que ha habido en esta época. Estamos sabiendo que durante la pandemia, precisamente por el incremento brutal que está habiendo del uso de dispositivos digitales, están incrementándose los delitos digitales. Gente que suplanta la identidad y os hace creer que clicando aquí estáis autorizando un préstamo en un banco o estáis dando un OK a recibir algo de una mensajería que os quiere hacer llegar entrega de algo que a lo mejor ni habéis pedido, estáis respondiendo a una broma que os llega y resulta que cuando estás respondiendo a esa broma lo que estás dando es acceso a alguna aplicación que entra en tu teléfono móvil y lo controla desde atrás. Es decir, muchas de estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque al final son las que definen vuestra marca personal. Y vuestra marca personal es la marca digital que cada uno va dejando. Y es una marca que al final os va a perseguir.
porque esa comunicación digital deja trazas. El derecho al olvido digital, el borrado de las cosas digitales, es muy complicado. Si tenéis la experiencia, que es da un poco de mal rollo, de que haya fallecido alguna persona que conocéis de una manera inesperada, una de las cosas que a mí más me impresiona es cada vez que una red social me lo vuelve a ofrecer como amigo, porque cree que esa persona tiene intereses afines conmigo y me lo ofrece y yo sé que esa persona está muerta, pero en sus redes sociales la red no lo sabe y sigue ofreciendo ese perfil a gente y sigue diciendo, ¿te gustará esta persona? Tal vez gente a la que deberías conocer. Todo eso os demuestra que lo que hacemos en la red no es fácil de borrar. Y como no es fácil de borrar, tenéis que pensar si lo que estáis escribiendo hoy en una red social os gustaría que perdurara mucho más allá del momento en que lo estáis escribiendo. Porque todo eso es, en el entorno en el que estamos, hipercomunicado, hiperconectado, en el cual también es verdad, surgen oportunidades profesionales enormemente atractivas. Todo este mundo del contenido digital, de la interacción digital, del marketing digital, de la comunicación política digital, del periodismo digital, todo a lo que le añadáis digital, hoy es empleo seguro. Y todo a lo que le añadáis analógico, probablemente es algo que está por reinventarse o incluso por desaparecer. Eso quiere decir que el entorno de oportunidades es enorme. Eso quiere decir que tener competencias digitales, ser a lo mejor no nativo digital, pero sí un alfabeto, una persona alfabetizada digitalmente en vez de un analfabeto digital, es una oportunidad que hoy no deberíais perder ninguno, por eso estáis haciendo este curso experto, pero lo que tenéis que ver es que además tiene una serie de componentes que van más allá de lo que usamos cada día, que todos lo hacemos en nuestras redes sociales. Tiene implicaciones éticas, tiene implicaciones legales, implicaciones profesionales e implicaciones reputacionales. Y todo eso, hay un componente muy importante de negocio y hay un componente muy importante también de huella digital que todos los días vamos dejando y que hacer esa prueba, echar un vistazo a vuestra carpeta de fotos y daros cuenta de cuántas de esas fotos que habéis ido poniendo en vuestra carpeta y luego pensar cuántas de esas fotos que habéis puesto en vuestra carpeta no querríais volver a tener en esa carpeta y luego pensar y cuántas de estas compartí en redes. Porque a lo mejor lo que ahora borraría de mi carpeta no lo puedo borrar fácilmente de mi Facebook, de mi Instagram, de mi Twitter, de mi LinkedIn o de cualquiera de las redes que yo esté usando. Y que, como os he dicho también al principio, las que conocemos ahora y aquí no son las únicas que hay y no son las que más pegan en el mundo. En todas partes del mundo hay redes que son mejores o peores en su nivel de uso entre los usuarios. Es decir, a lo mejor aquí lo está petándolo Instagram y a lo mejor resulta que en otros sitios está petándolo TikTok y en otros sitios está petándolo Orkut o WeChat. Y son muchas de ellas redes que ni siquiera conoceremos, o Telegram, que también está creciendo muchísimo. Así que esto es lo que tenía que contaros.